Entonces, hablar, por ejemplo, de logística inversa, ¿no? Hablar de temas como eficiencia energética, ¿no? Hablar como de logística resiliente, son temas que las empresas manejan en la actualidad. La organización en su conjunto, las organizaciones en su conjunto han desarrollado esta capacidad de resiliencia de manera muy fuerte en los últimos años, ¿no? Debido a los escenarios que nos ha tocado vivir. Resiliencia es esa capacidad para saber enfrentar adecuadamente situaciones de crisis, situaciones difíciles y salir fortalecido de esas situaciones, o sea, terminar mejor que cuando se inició la crisis, por ejemplo. El ejemplo más a la mano que tenemos es todo aquello que ha pasado relacionado con la pandemia, el año 2020, 2021. Si bien es cierto, muchas organizaciones han desaparecido, han quebrado, etc., no pudieron sobrevivir, hay otras tantas quizás que han terminado estas crisis fortalecidos, ¿no? Como que están más potentes que antes de la pandemia. Han desarrollado nuevos modelos, han desarrollado tecnologías, han desarrollado procesos, etc. Y eso es resiliencia, ¿no? Algunos expertos hablan de logística resiliente. Bueno, ¿y crisis hay todo el tiempo? Bueno, actualmente tenemos un par de guerras que están escalando un poco a decenas de miles de kilómetros de nuestra realidad, pero que tienen impacto en todo el mundo. Luego hay un sector un poco más claro, que es mañana. Mañana le llaman a los próximos 2 o 3 años, ¿no? Un poco de corto plazo, si se quiere. Y aquí es donde aparecen los conceptos como economía circular, por ejemplo, ¿no? Plataformas logísticas abiertas, en el ámbito de la logística, ¿no? Personalización masiva. Y, o sea, son temas que ya están en el escenario, pero todavía no han sido 100% adoptados, 100% trabajados, pero obviamente como organizaciones tenemos que ir en esa línea, ¿no? Aquí está, en esta parte, un poco de los blockchain, 5G, de lo que se tiene, lo que se está aprovechando en realidad plenamente, etc., ¿no? Y en la parte más clara, este equipo de Toyota dice, más allá es un poco de más largo plazo, ¿no? 4 o 5 años hacia adelante. Y se habla de temas como, si hoy por hoy hablamos de inteligencia artificial, en 5 o 6 años estaremos hablando de eso en los contratos de superinteligencia, ¿no? Una inteligencia artificial derivada a la enésima potencia, ¿no? Si hoy de alguna manera es una realidad, por ejemplo, los sistemas de comunicación 5G, ¿no? 5 o 6 años más adelante tendremos con seguridad estos sistemas 6G, un poco más potentes, sustentados seguramente en aquello que se conoce como informática cuántica, ¿no? De las computadoras cuánticas salieron de su fase experimental, están ahora, no están todavía en una etapa popular, vamos a decir, pero en 5 o 6 años probablemente estén implementados, ¿no? El Internet físico es una especie de evolución del Internet de las cosas. Todos los elementos físicos conectados directamente a Internet. Materiales, equipos, infraestructura, etc. Todo. Entonces, las organizaciones están viendo eso. Pero la idea de esto es que es importante tener un mapa de tendencias, ¿no? Ver lo que está pasando en el mundo, determinar qué cosa es lo que más va a impactar en la organización, lo que más va a impactar en la logística, en fin, ¿no? Y como resultado justamente de estos mapeos es que van apareciendo esas denominaciones 4.0, 5.0, etc., ¿no? Son una especie de escenarios. Y actualmente lo que se vive en el mundo, por ejemplo, en opinión de los expertos, es una logística 4.0. Esto es actual, ¿de acuerdo? Esa logística 4.0 como está ubicada en esta zona,
La logística 5.0 es logística que se prepara, ¿no?, a las cosas que se irán consolidando en los años que vienen. Esta logística 4.0, en opinión de muchos expertos, se sustenta, ¿no?, está vinculada a 4 aspectos particularmente, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no?, la integración de sensores, microchips, etcétera, en los equipos, en los materiales, en fin, interconexión, fundamentalmente, ¿no? Big Data y analítica. Definitivamente toda esta interconexión que va creciendo cada día más genera una cantidad increíblemente grande de datos que se van obteniendo en tiempo real, ¿verdad? Ya no hay que tomamos el dato, el resultado del procesamiento está una semana después, 15 días después, no. En tiempo real, el dato se tiene en tiempo real. Y obviamente se tienen que diseñar softwares, plataformas, algoritmos, etcétera, para manejar esa enorme cantidad de datos y hacer el análisis correspondiente de esos datos. Porque nada sirve que tengas unos números y no los procesas y no los transformas en indicadores, en gráficos, ¿verdad?, en tendencias que ayuden a tener una toma de decisiones. Entonces la logística 4.0 probablemente tiene que sustentarse en el manejo de la Big Data y la analítica, ¿no? Y inteligencia artificial, bueno, no hay sector en el mundo que no se vea impactada por la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial como concepto existe hace muchos años, ¿no? En su etapa experimental también hace una regular cantidad de años, pero dicen los expertos, probablemente el factor que ha disparado, vamos a decir, el uso popular de la inteligencia artificial, ¿no?, con este mecanismo de inteligencia artificial generativa, es esta aplicación que todos conocemos como ChatGPT, ¿verdad? O sea, donde tú interactúas con un programa en realidad, con algoritmos específicos, y bueno, puedes obtener cosas, ¿no?, con bastante precisión, bastante cercanas a los sentidos, en todo caso, en unos tiempos increíblemente cortos, ¿no?, basándose justamente en toda la información que está disponible en Internet. Entonces, una mente humana que procese cierta cantidad de datos, que los puede tener disponibles en Internet, seguramente se va a tardar 3 meses, 6 meses, un año. La inteligencia artificial que lo hace a la velocidad de la luz, ¿no? Y eso es una enorme ventaja. La logística indudablemente se ve impactada por la inteligencia artificial, ¿no? Y algunas cosas van a cambiar, algunos puestos de trabajo van a cambiar, ¿no?, algunos procesos van a cambiar gracias al soporte de la inteligencia artificial. Y en la parte dura, ¿no?, eso por acá como que es gestión, ¿no?, manejo de data, manejo de información, etcétera, ¿no? En la parte dura, el otro aspecto en el cual se sustenta la logística 4.0 es la automatización y la robótica, ¿no? La automatización de almacenes, por ejemplo, del transporte, ¿no?, vehículos que se transportan automáticamente, y es una realidad, ¿no? En esa logística de última milla, la famosa entrega, ¿no?, a domicilio, el delivery, el haciendo uso de drones, etcétera, eso ya no es proyecto a futuro, eso ya existe en la práctica. En los países desarrollados probablemente es un poco más visible, en países como el nuestro todavía, pero ya está. Entonces, esas son características de la logística 4.0, pero ya otros expertos hablan de una logística 5.0, ¿de acuerdo? Y están encontrando, pues, algunas diferencias, algunas evoluciones, en todo caso, de esos aspectos, ¿de acuerdo? Y esa es la información que nos va a traer, por ejemplo, el grupo que nos habla de logística 5.0. O sea, ¿qué trae? Esa logística sobre esas cosas que ya están en el terreno, ya están en la práctica y que los especialistas denominan logística 4.0. Algo que se intensificaba enormemente también
en las últimas décadas, en realidad, a raíz de ese fenómeno que conocemos todavía con el nombre de globalización, ¿no? Algo que se ha identificado muchísimo es la logística internacional. Obviamente eso está en eso que nosotros conocemos como el comercio internacional, donde proveedores y clientes están en distintos puntos del mundo, ¿de acuerdo? Deben estar en lugares cercanos, dentro de un país o dentro de una región. El mundo, tal como la Tierra, tal como la conocemos, tiene 5 continentes, ciertas ubicaciones, etc., ¿no? Pero los productos que se usan en cierto lugar, imaginemos acá en Argentina, podría ser en Perú, para que lleguen a este punto, han recorrido, si es que son materiales, probablemente decenas de miles de kilómetros antes de llegar al punto donde los usuarios los usan para por consumo. Las materias primas iniciales probablemente estuvieron acá por África, o estuvieron en Estados Unidos, en alguna parte de Latinoamérica o en Australia, ¿no? Minas, etc. ¿No? Luego todo eso es llevado de repente a algunos lugares de Asia, ¿no? Japón, la China, algún lugar de Europa, grandes fábricas, elaboran cosas, ¿no? Y esos productos elaborados nuevamente son distribuidos a los Estados Unidos, a Latinoamérica, a Asia, etc. O sea, el movimiento internacional es espectacular, así, espectacular, ¿verdad? Nuestros cielos aparentemente están vacíos porque los aviones vuelan alto, en realidad, ¿no? Pero si pudiéramos tener un mapa, ¿no? Si pudiéramos dibujar todos los aviones que están volando en este momento, no uniendo países, uniendo continentes, aquí aparecería una nube con muchísimos puntos, en realidad, totalmente cubierto, ¿no? El mar se ve vacío porque es inmenso, los océanos son inmensos, ¿no? Pero si pudiéramos reflejar esos puntos aquí, tendríamos, no sé, enjambres de barcos que están moviéndose entre continentes. La logística internacional indudablemente ha adquirido una enorme importancia, ¿no? Lo tradicional era que logística internacional, o sea, comercio internacional, compra-venta internacional, se hacía entre empresas únicamente, ¿no? Empresas grandes, que movían grandes volúmenes, en los países había grandes importadores, ese tipo de cosas. Pero las tecnologías de información y comunicación, la internet, el comercio electrónico, etc., hacen ahora que esa compra-venta internacional sea algo muy sencillo. Y ustedes seguramente van a ver los productos que compran a través de internet, los compran a empresas que no son peruanas, que no están en el Perú. Son productos que realmente se los envían desde otros países. Están haciendo comercio internacional, ¿no? Y en este caso compramos cosas bastante simples, bastante sencillas, ¿no? Pero eso es importante, es toda una especialización, si es que se quiere, de la logística internacional. Tenemos que manejar bastante bien, obviamente, una compra-venta internacional que tiene características distintas de lo que es una compra-venta local, regional o nacional, ¿no? Como parte importante de esa compra-venta internacional o de ese comercio internacional es que aparece justamente este concepto de Incoterm o término de comercio internacional, ¿de acuerdo? Que facilitan esos contratos de compra-venta porque estandarizan varias cosas, ¿verdad? Uniformizan, estandarizan, en fin, de tal manera que estos denominados términos de comercio internacional, ¿no? Son ciertos estándares aceptados en todo el mundo, ¿no? Por empresas, por gobiernos, por empresarios, por gente que trabaja en logística, etc. Todo el mundo que trabaja en comercio internacional con seguridad conoce los términos de comercio internacional o Incoterms y los utiliza, ¿verdad? Porque para negociar contratos de compra-venta internacional tenemos necesariamente que utilizarlos, ¿de acuerdo? Aunque los Incoterms indudablemente aplican o están diseñados, establecidos para la compra-venta internacional de bienes, ¿no? De productos tangibles, de productos físicos.
Cuando entramos a la compra-venta internacional de servicios, no, entonces ahí el delito cordero tendría que ser adaptado en todo caso. Pero bueno, es un tema importante, por eso lo vemos en esta parte. En el mundo, obviamente, para facilitar, aquí hay alternativas en la empresa. Todas las empresas desarrollan 100% su logística, pero en un comercio de esa magnitud, de esas características, eso técnicamente no es posible. Por eso aparece ya desde hace mucho tiempo en realidad los denominados operadores logísticos, ¿verdad? O sea, empresas especializadas en servicios logísticos. De los más sencillos, uno ve qué significa parte logística, uno ve operador, una parte logística, que brinda un solo servicio. El servicio de transporte, el servicio de almacenamiento, hasta lo más avanzado que existe ahora, lo más desarrollado, los operadores 5P, esta parte logística, que son empresas que brindan un servicio logístico integral, ¿no?, a otras empresas. Les preocupa el 100% de la logística. Yo de negocio lo contrato, yo te voy a comprar, yo te voy a hacer la gestión de los procesos, yo te voy a almacenar, yo te voy a transportar, yo te voy a distribuir, yo hago toda la logística. Para que tú como empresa te dediques a lo que son tus procesos principales, tus procesos operativos. Concepto importante también, es uno de los temas indudablemente que se desarrolla en esta parte, ¿no? Plataformas logísticas, lugares geográficos especialmente acondicionados para brindar facilidades logísticas. ¿No? Esa es la idea general de lo que es una plataforma logística. Hay muchos lugares considerados plataformas logísticas en el mundo. En el Perú no tenemos una exactamente, pero lo más cercano a lo que sería una plataforma logística es nuestra provincia constitucional de Callao, ¿verdad? Hay un puerto internacional, hay un aeropuerto internacional, muchas compañías almaceneras, ¿no?, terminales de empresa de transporte, de carretera, etc. Pero en otros países del mundo hay zonas geográficas, lugares geográficos diseñados y construidos para brindar facilidades logísticas, ¿no? Esas son las denominadas plataformas logísticas. Y el concepto más avanzado que se está trabajando muchísimamente es el de ciudades logísticas. Hay ciudades que ya han sido diseñadas, construidas, para facilitar la logística. Y alguien dirá, pero imagínense, y las ciudades antiguas, ¿no?, Londres, Madrid, París, Nueva York, nuestra Lima, que tiene 500 años, ¿de acuerdo? Esas ciudades ya han sido diseñadas y construidas en mucho tiempo. Y cuando se diseñaron y construyeron ellos, logística, pero pueden ser reconfiguradas, pueden ser adecuadas, adaptadas, etcétera, para facilitar la logística. ¿Y por qué? Porque en las ciudades se desarrolla eso que se llama logística urbana o logística de última milla. Y si es que la ciudad es caótica, desordenada, no tiene adecuados medios de comunicación, etc., esa logística urbana o esa logística de última milla es carísima, incrementa los costos sustancialmente de los productos. ¿Y quién termina ganando eso? Eso lo termina ganando finalmente el cliente, el usuario, el consumidor, en realidad, ¿no? A él se le traslada finalmente todos estos sobrecostos. Pero si es que la ciudad es diseñada, o es en todo caso adaptada, reconfigurada, qué sé yo, para facilitar la logística, la distribución, la entrega, en fin, se entendería que los costos de esa logística urbana, de esa logística de última milla, se reducirían considerablemente. Y eso debería traducirse en un beneficio justamente para los usuarios o los consumidores. De acuerdo, son estos temas con los cuales comenzamos un poquito esta segunda parte del curso, ¿no? Y hoy estaremos hablando un poco de Incoterms, ¿no? Un par de ejemplos de cadena de suministro internacional, ¿no? Estas empresas que obviamente tienen plantas en distintos puntos del mundo, proveedores de distintos puntos del mundo, clientes
todo el mundo, etc. Y mañana estaremos hablando de operadores logísticos, plataformas logísticas, ciudades logísticas, logística urbana, logística de última. Pero antes de entrar a eso, vamos a conversar un poquito sobre el concepto, más que el concepto, un poco del proceso de la compra-venta internacional. ¿Qué es una compra-venta? Y no se está claro para todos. Tanto como ocurre en compra-venta nacionales, se llamará internacional porque el comprador y el vendedor pertenecen a países distintos, ¿verdad? Y pueden ser países vecinos, o son países que están cerca, o países muy lejanos, pues, en otros continentes, en este caso. Pero aparte de eso, de involucrar, ¿no?, a proveedores y compradores que están en distintos países del mundo, con las características y otros elementos, ¿no?, deberíamos considerar en una compra-venta internacional, ¿no?, diferentes, en todo caso, a una compra-venta que ocurre dentro del mismo país. ¿Qué consideran ustedes que deberíamos considerar? Tipo de cambio. Tipo de cambio, efectivamente, no, eso es muy importante. La compra-venta internacional normalmente se hace utilizando alguna divisa fuerte, alguna divisa dura, ¿no?, una moneda que sea aceptada en todo el mundo, en la mayor parte del mundo. Es bastante común que se use como moneda de comercio internacional, por ejemplo, el dólar, ¿no? Nosotros podemos tener clientes en México, la moneda peruana es el sol peruano, ¿no?, la moneda mexicana es el peso mexicano, pero cuando hacemos un contrato entre una empresa peruana y mexicana, no se hace ni en soles ni en pesos, ¿verdad? Se hace en dólares, efectivamente. Y en todo el mundo generalmente es así. Pero bajo ciertas situaciones o circunstancias, algunos países, por ejemplo, pueden imponer, ¿no?, que se use su moneda, ¿no?, como lo viene haciendo, lo viene planificando, en todo caso, China. China mueve una cantidad increíblemente grande de compra-venta internacional. Pero ya los chinos están diciendo, ¿no?, que a partir de cierta fecha, ellos van a manejar sus operaciones en yuanes, que es la moneda china. Si tú quieres venderle a China o comprarle a China, la operación va a tener que hacerse en yuanes, no en dólares. O por situaciones políticas a veces, ¿no?, a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Rusia presionó a los europeos, no quieren seguir comerciando con nosotros este tema del gas, por ejemplo. Le vamos a vender gas, pero ya no nos van a pagar en dólares. Ahora tienen que pagar con rublos, ¿no?, que es la moneda rusa. Pero son situaciones un poco de excepción, quizás, ¿no? Se usa una moneda y naturalmente tenemos que estar al tanto, vigilantes, ¿no?, de todo lo que pasa con el valor de esa moneda. Y a eso se refiere el tipo de cambio. El dólar sube, el dólar baja, eso depende de cómo se maneje la economía del país, etc. Es uno de los aspectos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué otros aspectos? ¿Los aranceles? ¿Perdón? ¿Los aranceles? Los aranceles, los impuestos. El tema tributario obviamente es fundamental en el comercio internacional, ¿no? A veces hay impuestos, un producto para impuestos de salida, cuando sale del país proveedor, para impuestos de entrada, cuando llega al país cliente, etc. Y eso encarece el producto y lo hace menos competitivo. Es por eso que los países muchas veces firman acuerdos bilaterales o en bloques de países que se conocen por el nombre de tratados de libre comercio, ¿verdad? En esos tratados de libre comercio lo que hacen los países es elaborar una lista grande de productos, y a esa lista grande idealmente les eliminan los aranceles. Mira, estos productos no van a pagar impuestos ni para que salgan del país ni para que entren al país, ¿de acuerdo? Y obviamente eso tiene que ser equitativo, equilibrado, ¿no? Mira, estos países los produce Turquía y los necesita usted en el Perú. Entonces esos cuando entran al Perú no pagan impuestos. Pero estos otros que salen del Perú y llegan a Turquía porque los necesitan allá, cuando llegan a Turquía tampoco pagan impuestos, ¿verdad?
si es que no hay un tratado de libre comercio entre esos países, obviamente se ven sometidos a una serie de imposiciones tributarias que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para no estar en falta, pues, cometer delitos, inclusive, ¿no? El tema tributario, el tema de los aranceles, el tema de los impuestos, perdón, del tipo de cambio, ¿verdad? Cuestiones políticas, muchas veces, ¿no? Los países actúan en bloque, ¿no? Y se dan estos famosos a veces bloqueos comerciales, que también generan algunas situaciones particulares, ¿no? Y si vas a trabajar en comercio internacional, obviamente algo que tienes que conocer bastante bien son idiomas extranjeros, ¿verdad? El inglés se habla en todo el mundo, por eso es una gran ventaja conocer lo que hay en inglés, ¿no? Pero si vas a transar siempre tu principal mercado es Brasil, por ejemplo, es bueno que hables también un poco de portugués, ¿no? O si tu principal mercado es Alemania, es bueno que hables alemán. Y a todas las iglesias, los alemanes también hablan inglés, naturalmente, ¿no? Pero si tú estás en condiciones de hablarle a un alemán, en alemán, seguramente será mucho mejor, ¿no? Bien, pero ¿cómo ocurre una compra-venta internacional? Para la compra-venta internacional, obviamente, se interviene para firmar los contratos, los denominados Incoterms o términos de comercio internacional. Hay que conocerlos muy bien. Pero ya el grupo que tiene el tema lo va a explicar con un poco más de detalle que eso. ¿Cómo ocurre la compra-venta internacional? Ojo que de por medio siempre habrá un tema de riesgo, ¿no? Oye, yo pagué por este producto y luego nunca me llegó, ¿no? O en sentido contrario, yo entregué este producto pero no me ha pagado, ¿verdad? Esos riesgos van a estar presentes siempre, inclusive en las compras nacionales, ¿no? Pero en la compra nacional, como todo está dentro del país, dentro de la región, dentro de la zona, pues ahí tratan de arreglar esas situaciones, ¿no? Y en la compra-venta internacional es un poco más difícil. Por eso, normalmente en la compra-venta internacional o la compra-venta internacional se hace con el apoyo, con el soporte de algunos operadores financieros, ¿no? Generalmente los bancos, y se usan algunos instrumentos para esa compra-venta internacional, como la carta de crédito o la carta fianza, ¿no? Vamos a ver, y lo que ocurre es más o menos así, ¿ya? Interviene un comprador y probablemente un vendedor que están en países distintos, un banco emisor que está en el país del comprador y un banco notificador que está en el país del vendedor, ¿no? Supongamos, vamos a verlo por partes para que se entienda mejor, una compra-venta internacional, ¿no? A través de carta de crédito ocurre más o menos así, en tres etapas. La primera etapa sería la emisión de un crédito, y aquí están los cuatro actores. Nosotros somos los compradores, somos una pequeña empresa, no una pequeña fábrica de calzado, donde se ve Trujillo, que está creciendo, está innovando, y vamos a comprar, o queremos comprar una nueva máquina de equipo, $70,000. Por poner un precio. Y el vendedor es un fabricante de máquinas que está en España, ¿no? Fuimos a una feria en España, observamos las máquinas, ¿no? Determinamos qué es lo que necesitamos para el crecimiento de nuestra empresa y queremos comprarlo. Y obviamente nos contactamos, conversamos, negociamos, en fin. En el país del comprador hay un banco, imaginemos que este es el banco de crédito del Perú. Y en el país del emisor hay otro actor que también es un banco, que se llama Banco Notificador. Supongamos que este es el Banco Santander del Perú. El asunto se facilita bastante cuando este banco es el mismo banco. Hay bancos internacionales, ¿verdad? El BBVA, por ejemplo, tiene oficinas en el Perú y tiene oficinas en España. Es más, es un banco de origen español en realidad. Pero supongamos que no es así, estos son dos bancos diferentes. Entonces, punto número uno, hay una negociación
contrato. Nadie entrega nada, nadie echa el contrato. Te dice cuáles son las características del equipo, cuál es el precio, con qué hotel estamos trabajando, en qué condiciones los hemos empleado, etc. Todo eso está en el contrato. ¿De acuerdo? Una vez que se firma el contrato, el comprador, en el país del comprador, se dirige al banco emisor. Va obviamente con una copia de ese contrato y dice: tengo un contrato, no voy a comprar ese equipo de $70,000 y solicita un crédito, ¿de acuerdo? A este banco emisor. Y no es el comprador no tiene plata, no es que tiene plata en efectivo para pagar los $70,000, pero él quiere protegerse, no quiere ya el depósito, luego de más, no. Entonces, para esa protección, acude el banco y hace una solicitud de crédito. El banco le acepta otorgar ese crédito. El documento es una carta de crédito, emite una carta de crédito, ¿de acuerdo? Y el banco emisor le comunica al banco notificador, que está en España en este caso, y le dice, ¿no? Por si acaso tenemos un cliente de esta pequeña empresa de calzado en Trujillo, Perú, ¿no? Que va a realizar una transacción internacional, nos ha solicitado una carta de crédito y la hemos otorgado. Le dice al banco notificador: este cliente tiene un crédito para esa compra. ¿De acuerdo? Y el banco notificador le comunica al vendedor: por si acaso, tú has negociado con un comprador en el Perú, el comprador en el Perú ya hizo su gestión, su banco allá en el Perú le emitió una carta de crédito, un crédito, ya nos comunicó y nosotros revisamos ahí. ¿De acuerdo? Que ese primer círculo, si se quiere, está cerrado y hay un crédito otorgado. Entonces ese vendedor ya sabe, ¿no?, que hay dinero en el banco que va a respaldar esta transacción, ¿correcto? Luego entramos a una segunda etapa que se denomina presentación de los documentos. Cuando el vendedor ya sabe que existe un crédito para cubrir esa compra-venta internacional, ¿qué cosa es lo que hace? Ahí sí despacha su producto. ¿De acuerdo? Se va a aduanas, etcétera, ya hace el despacho y genera una serie de documentos. O sea, el despacho no es que te envío nada más, ¿verdad? Una serie de formatos, documentos, impuestos y todas las cosas. ¿De acuerdo? Hay un expediente que se tiene en el despacho. Una vez que despacha, el vendedor se va a su banco notificador y le lleva y le entrega los documentos. Le dice: ya despaché, ¿de acuerdo? Y tú me habías avisado que hay un crédito otorgado para esa compra-venta. El banco notificador dice: sí, efectivamente había un crédito, así que ahí está tu dinero. Tú me entregas los documentos del despacho y yo te entrego el dinero correspondiente a esa compra-venta. Y ahí termina la historia para el vendedor. Ya despachó y ya cobró. ¿De acuerdo? Una vez que ocurre eso, el banco notificador en español le comunica, ¿no? Le comunica al banco emisor, ¿no? Y le dice: hey, por si acaso ya se hizo el despacho, etcétera, ahí están los documentos del despacho. ¿De acuerdo? Esto deja constancia, da fe de que efectivamente la mercancía se ha despachado. Y en ese momento el banco emisor dice: gracias, correcto, te devuelvo el dinero que has utilizado para entregarle por la venta al vendedor. ¿Verdad? No se olviden que el crédito lo había emitido ese banco. Te devuelvo el dinero. ¿De acuerdo? Ojo, que en estas transacciones hay comisiones, naturalmente, ¿verdad?, que los bancos van cobrando, ¿no? Y hasta ahí hemos cerrado esta etapa que se llama la presentación de los documentos. ¿De acuerdo? Terminó la intervención del vendedor, terminó la intervención del banco notificador. ¿De acuerdo? Entramos, ¿no?, por el proceso de entrar entonces a la última etapa, que se llama liquidación, utilización del crédito. ¿Se acuerdan que por aquí había despachado, había unos documentos que pasaron acá, los documentos pasaron acá, etcétera? Estos documentos que ahora están en poder del banco emisor son documentos que el comprador necesita para poder retirar la mercancía de la aduana. Sin esos documentos no lo puede retirar. ¿De acuerdo? Por eso, aquí se da una transacción de ida y vuelta muy rápida, ¿no?, en la cual
en la cual el banco emisor se pone en contacto con el comprador, le dice, por si acaso ya tengo los documentos, ¿no? Entonces recién ahí el comprador entrega los $50.000 al banco emisor, ¿no? Las comisiones, etc. Y el banco emisor le entrega los documentos al comprador. Y esos documentos, ya el comprador está seguro, o sea, ¿por qué le entrega los 50.000? Porque ya está seguro de que la mercadería se ha despachado, de que la documentación está completa, porque han hecho verificaciones primero en España, después acá en Perú, etc. No, se da esta penúltima transacción porque la última transacción nos dice que el comprador con estos documentos que recibe del banco se va a aduanas y retira la mercancía. ¿De acuerdo? Y ahí termina el proceso. Entonces, vendedor y comprador realizan la transacción seguros, ¿no? Porque aquí no es que el comprador dice, oye, deposito tu plata y si no me envías, ¿no? Y tampoco el vendedor puede decir, oye, si te envío y después no me pagas, ¿verdad? Sino que toda la operación está respaldada por estos dos actores intermediarios financieros importantes que son el banco emisor en el país del comprador y el banco notificador en el país del vendedor. ¿De acuerdo? Y todo gana, pues aquí es una transacción segura, es una transacción sin contratiempos, no hay estafas de por medio, los riesgos se minimizan, etc. Y los bancos obviamente ganan sus comisiones, ¿no? Entonces, si por hacer una transacción o por soportar una transacción de $70.000 ganaron $1.000 y al año hacen 1 millón de transacciones de ese tipo, imaginen pues, cuánto dinero ganan los bancos por brindar ese servicio de intermediación. Este es uno de los servicios que dan los bancos, probablemente. Los conocemos más por las cuentas de ahorro, por las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, etc. Pero en el comercio internacional, por ejemplo, es un servicio importante, interesante, que dan los bancos. Así ocurre una compra-venta internacional. Esta es una mirada básica general para que tengan una idea. Son aspectos básicos o mínimos que como estudiantes de ingeniería industrial no debemos tener conocimiento en el ámbito de la gestión logística. Pregunté en la mañana si más adelante llevan un curso de comercio internacional y sus compañeros me respondieron que sí hay un curso de comercio internacional, pero con carácter electivo, ¿no? O sea que algunos lo van a ayudar y otros no lo van a ayudar. Si pueden, lleven en realidad. Comercio internacional es toda una línea de especialización. Y estas cosas, ¿no? Las cartas fianza, las cartas de crédito, etcétera, son temas amplios, ¿no? Y hay un curso de especialización en que son desarrollados cada uno de ellos en varias clases, ¿no? Con varios temas. Pero para tener una mirada general, indudablemente esto seguro es suficiente, es básico, ¿no? Bien. Dicho esto, ¿no? Planteado esto más o menos como una introducción, vamos a escuchar ahora sí a los grupos. Lo que sería la
que luego más adelante se va a explicar. Acá podemos decir que es el más sencillo, porque es el Ex-Works, que viene a ser el de fábrica. Entonces no tiene mucho proceso, se podría decir. Luego tenemos el grupo F, que ya es un poquito más complicado. Y acá no solamente el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar designado, sino que también acá viene a incluir lo que es el comprador, que se va a hacer cargo del transporte, en este caso principal. En el grupo C es parecido al grupo F, sin embargo acá el vendedor se hace cargo de este costo, ¿no?, del transporte, y en el grupo D, que viene a ser un poquito más complejo de todos estos grupos. Acá tenemos los diferentes tipos de Incoterm, clasificados en los diferentes grupos ya antes mencionados. Siguiente. Y vamos a ver ahora sí los tipos. Acá podemos ver una imagen referente a lo que vamos a explicar de qué se encarga cada Incoterm. Y empezamos con el primero que había mencionado, que es el Ex-Works, que significa en español en fábrica. Y bueno, acá nos dice que el vendedor no es responsable de ningún tipo de costo de transporte o seguro, sino simplemente de lo que debe hacer es poner a disposición la mercancía desde su almacén o desde su fábrica donde se encuentra. Eso es en el grupo E. Ahora en el grupo F tenemos tres, que es el FCA, el FAS y el FOB. Cabe recalcar que el FOB es uno de los más utilizados actualmente. Entonces tenemos el FCA, que viene a ser en inglés Free Carrier, que significa libre transportista. Acá ya podemos decir, a diferencia del anterior, que el vendedor sí es responsable, no de todos los costos, pero es responsable de entregar la mercancía a un transportista designado en un lugar convenido con lo que se va a hacer de acuerdo con el comprador, haciéndose cargo de los costos de la mercancía hasta el lugar seleccionado, ¿no?, que viene a ser los costos de transporte. Acá también tenemos el FAS, donde bueno, acá el vendedor entrega la mercancía junto al buque en el puerto de carga que se ha acordado previamente por el comprador. Y en el FOB también podemos decir que es responsable de la carga y entregar la mercancía también en el puerto y a bordo del buque designado, porque por ejemplo acá en el FAS simplemente lo entrega en el puerto y en el buque, no la subida al buque. En cambio en el FOB sí. En el grupo C tenemos el CPR, el CIF, que en este caso el CIF es uno de los más utilizados, también el CPT y el CIF. El CPR viene a ser Cost and Freight, que es costo y flete. Bueno, acá el vendedor sí paga todo lo que son los costos asociados, ¿no?, con la entrega de mercancías en un puerto designado, pero no con la descarga en lo que viene a ser el destino. Además, bueno, tenemos el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Acá lo que se agrega de pago es el seguro, a diferencia del anterior. Y en el CPT, bueno, acá dice Carriage Pay To, que es transporte pagado, ¿no?, donde acá el vendedor sí va a pagar lo que es el transporte hasta la llegada de la mercancía en el destino donde se encuentra el comprador. También tenemos el CIP, que bueno, es el transporte y seguro también pagado. Acá lo que se añade, a diferencia de este, es el seguro. Siguiente. Y por último tenemos el grupo D, tenemos el DAP, el DPU y el DDP. Como había mencionado mi compañero anterior, a lo largo de los años se ha ido cambiando. Los Incoterms cambian cada 10 años. La diferencia que hubo en los Incoterms del año 2010 a 2020 fue en el Incoterm del DPU, que fue cambiado por el DAP. Y en este caso podemos decir que el DAP, que es el entrega en punto de destino, acá el vendedor va a pagar lo que es el costo de transporte de la mercancía hasta el lugar de entrega acordado. Y también tenemos el DPU, que bueno, acá prácticamente sus nombres dicen hasta dónde más o menos va a tener que pagar el vendedor, va a cubrir los costos. Y acá tenemos que el DPU, bueno, cubre los costos secretos también de los trámites de exportación y la entrega también del lugar acordado. Y bueno, el DDP, que viene a ser entrega con derechos pagados, que acá prácticamente cubre todos los costos de todo el proceso logístico que se pueda hacer en la exportación. Ahora vamos a ver cómo usarlos correctamente. Muy bien. Como ya
lugar o sitio designado, seguido de, como se nota entre las comillas, Incoterms 2020. Aquí está el ejemplo, aquí se ha utilizado el Incoterm que es CIF para Hong Kong, Incoterm 2020. Excelente, que todo quede por escrito en el contrato. Después, escoger la regla Incoterm adecuada. Como ya lo he mencionado, van cambiando, se van modificando, se van eliminando Incoterm, pero tú tienes que saber cuál elegir correctamente. Se pueden elegir de acuerdo a estos aspectos, por ejemplo, las capacidades de organización de la empresa, el medio de transporte que se va a llegar a utilizar, el nivel de servicio que se desea aportar al cliente o que desea recibir el proveedor, o también las costumbres del mercado, muchos más. ¿Okay? También tenemos como una forma de utilizar correctamente los Incoterms, señalar el lugar o puerto lo más preciso que se puede. ¿Okay? Aquí se ha utilizado en el ejemplo el Incoterm FCA para un sitio en Francia y Incoterm 2020, lo más específico que se pueda con el sitio. Otras recomendaciones para agregar también tenemos que el buen conocimiento, tú tienes que saber qué es lo que significa cada Incoterm para que lo puedas utilizar en el contrato, obviamente, ¿no? Y tener cuidado en las variaciones si se llegan a utilizar. Lo que se quiere evitar es las confusiones. Por ejemplo, aquí se utilizó el Incoterm de FOB, pero ya no era necesaria la palabra uso, simplemente el Incoterm solamente. Así evitamos lo que son ambigüedades. Siguiente, por favor. Tenemos los beneficios de los Incoterms. En estos podemos encontrar que, primero que nada, se define claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en una negociación. ¿Okay? Muestra el compromiso y lo que debe hacer tanto como el comprador como el vendedor. Permite a ambas partes conocer hasta qué lugar o situación genera un riesgo la operación que éste está realizando. Son uniformes y con un reconocimiento legal a nivel mundial, ¿no? Por eso está calificado. Y finalmente, esto es muy importante también, es una respuesta a las diferencias legislativas. En caso de haber algún dilema legal, se recurre a los términos que se han acordado por parte de los dos, tanto comprador como vendedor. ¿Qué hacen? Los Incoterms proporcionan una solución práctica para abordar las diferencias en leyes y regulaciones comerciales que haya en los diferentes países a nivel internacional, ¿no? Siguiente. Ok, para que quede más claro todo el tema del Incoterm, vamos a presentar un caso aplicativo. Siguiente, por favor. Estuve buscando básicamente en tesis, como se nos recomendó por parte del docente, y la que pude encontrar que encajaba con todo lo que queríamos mostrarles es la siguiente. La tesis es titulada La estructura de costos de exportación de alcachofa en conserva hacia mercados internacionales. Desde que ya vemos el título de la tesis podemos notar que van a intervenir Incoterm, pero lo vamos a desarrollar un poquito más. Tenemos a la autora Magdalena Maribel. La muestra se ha tomado a Damper Trujillo de un grupo de villanos también que en las referencias podemos encontrar la tesis, pero se ha elegido a Damper Trujillo SAC. ¿Okay? En la hipótesis queremos los factores que intervienen en la estructura de costos para poder exportar alcachofa en conserva son el tipo de transporte, el lugar de entrega, la cantidad de mercancía y todo lo relacionado a seguros. Ahí ya podemos ver la intervención de algunos Incoterms que ha mencionado mi compañero en la parte de su exposición. Ahora, lo que se quiere determinar específicamente son los medios de transporte que se van a emplear para poder exportar la mercancía, también los costos de esta exportación en cada uno de los medios, los precios de las cotizaciones según el tipo de transporte que se va a usar y el lugar de entrega a donde va a llegar la mercancía, y también los precios de los seguros de la exportación según el medio de transporte que se vaya a utilizar. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver el resumen de toda la tesis, porque sería muy largo explicar todo. Pero esta es un cuadro, una matriz que recoge los gastos en los que se incurren en todo el proceso de exportar la alcachofa en conserva. ¿Okay? Tenemos que lo analiza para poder exportar vía marítima hacia España y Estados Unidos, pero también mediante vía aérea hacia España y Estados Unidos.
Acá en los cuadros recopila toda esa información. Aquí podemos ver muchos de los incoterms que mi compañero ha mencionado: el X-Word, el FAST, el FOR, nuevamente los FOB, el CFR, y la matriz va en torno más que todo a lo que es determinar el precio CIF de importación, perdón, de exportación para ambas vías. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el cuadro resumen que compara las dos anteriores para poder determinar cuál representa un ahorro económico, ¿no? Lo que nos importa son estos resultados CIF. ¿Okay? Tenemos su costo total para vía marítima, también su costo unitario, y su costo total para transporte mediante vía aérea, y también su costo unitario. Lo que podemos notar en los resultados es que lo que resulta más conveniente es utilizar la vía marítima, porque es mucho más factible, económicamente hablando, exportar por vía marítima en cualquier tipo de Incoterm y hacia cualquier destino. Estas conclusiones fueron desarrolladas en la tesis, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, continuando con las conclusiones, a nosotros al realizar este trabajo notamos que nos puede ayudar a tener noción en los negocios para mejorar los contratos de compra-venta internacional, definiendo claramente, esta es la enseñanza con la que quiero que se quede, definiendo claramente las responsabilidades, los costes y los riesgos de cada parte en un acuerdo, ¿no? También algunos de los beneficios que incluimos, que nos facilita el cumplimiento de las normativas aduaneras, fiscales y legales de los países involucrados en lo que es el comercio exterior. Nos permite optimizar los procesos logísticos si nosotros elegimos el modo de transporte y el punto de entrega adecuado para cada operación que realicemos. También nos aporta seguridad y confianza en el comercio internacional al evitar malentendidos o algunas reclamaciones y, como ya dije, algunos problemas legales. Siguiente. En las recomendaciones se dio respuesta básicamente a lo que rescatamos como experiencia, que también va a incluir las indicaciones que se nos hizo la clase pasada. Y es que deberíamos dedicar más tiempo a estudiar cada Incoterm, pero individualmente, ¿no? Quizá un poquito más de indagación en ese sentido, para comprender las obligaciones específicas de cada parte en términos de transporte, de seguros, de costos y de riesgos. También utilizar como más casos, para encontrar más casos como el que les acabo de explicar, ejemplos reales para que se pueda ilustrar la aplicación de los Incoterms. También comenzar a realizar ejercicios prácticos y la siguiente, para que quede más claro, ¿no? Y en la bibliografía tenemos los links, los enlaces de donde hemos sacado toda nuestra información. Todo ha sido de tesis, de páginas de internet, de libros, etc. Siguiente. También al inicio, antes de hacer todo esto, por ejemplo, lo mostramos en la parte de anexos, ¿ya? Se realizaron las fichas resumen de cada uno de lo que nosotros hemos hecho. Ahí también hay más fichas resumen. Siguiente. Para poder hacer esto y que nos explicáramos la parte que nos ha tocado, hicimos una reunión virtual donde nos explicamos todas las partes del caso que nos correspondían. Entonces podemos decir que las estructuras también quedaron fijas, como lo notaron a lo largo de la exposición, así que podemos decir que sí hemos cumplido con las indicaciones de la clase pasada. Siguiente. Eso sería todo, muchas gracias.